Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez y les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bueno, deseando que sus vidas estén bien en todo aspecto. Estoy sobre un tema que tiene que ver con el Dios de los primeros cristianos. He hablado ayer acerca de los monoteísmos y hoy centraré este breve espacio en el Dios de Jesús. ¿Quién era Dios? Para Jesús, siendo Dios mismo, pero antes de la resurrección, en esa humanidad, cómo trataba con Dios, cómo hacía esa pedagogía para enseñar a sus discípulos, para enseñar al pueblo quién era Dios, una nueva visión de Dios que no era diferente en el aspecto del mismo Dios de Israel, pero la forma de tratarle y dirigirse a él. Esto sería un legado que sería luego leído por las iglesias, por los primeros cristianos, que de una manera oral transmitían el mensaje de Jesús y luego a través de los evangelios que llegaron a ser una realidad escrita muchos años después de la resurrección del Señor. Así que la convicción de que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, dándole un lugar de preferencia junto a él, pues eso fue decisiva en el reconocimiento de esa condición divina de Jesús y de nuestra fe. Es vital entender o creer la afirmación de que Jesús ha resucitado. Si Jesús no ha resucitado, dice el apóstol Pablo, con una razón tan fuerte, nuestra fe no tiene sentido, nuestra fe es vana. Estamos creyendo más en un mito y estamos creyendo simplemente en una historia. Pero en la resurrección de Jesús se configura la divinidad de Jesús. Así que esa convicción dio lugar a una nueva confesión de fe en la que junto al único y verdadero Dios, creador de todo, se reconocía a Jesús como único Señor, por quien todo había sido creado también. Es lo que dice Primera de Corintios 8:6. Pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida también. Esta confesión que hacían los primeros creyentes era como parte de un credo, en donde dicen, existe un Dios y Padre, quien creó todo, y también existe un Señor Jesucristo, de quien vino todo y quien tenemos vida. Bueno, no era sencillo que los judíos abrazaran este tipo de fe, incluyendo en su monoteísmo a Jesús como Señor y el mismo Dios, Yahvé o el gran yo soy del Antiguo Testamento. Así que el paso del monoteísmo judío al monoteísmo cristiano no se puede explicar sin tener en cuenta aspectos decisivos de esta vivencia. La imagen que Jesús tenía de Dios y la relación que Jesús estableció con Dios. Es necesario conocer la visión que Jesús tenía de Dios. El Dios de Jesús era el mismo Dios de Israel, pero la forma en que hablaba de Él y con Él, pues eso revela una visión propia de Dios que ha de ser enseñada luego a la iglesia. El hecho de que sus discípulos reconocieran su condición divina, asociándole al único Dios verdadero, no puede explicarse solo como resultado de las experiencias vividas después de la resurrección. La visión que Jesús tuvo de Dios se fue fraguando en su propia vivencia. El Dios de Jesús era el Dios de Israel, el Dios que había creado el mundo, el Dios que había llamado a Abraham, que había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para que su pueblo, como ya hemos visto, reconociera que era el único Dios verdadero por encima de todas las propuestas que las naciones traían como dioses. Por eso, cuando un maestro de la ley le pregunta cuál es el principal mandamiento, Jesús responde citando el Shema. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Mateo 12, 28 al 34. Es importante el contexto en que Jesús explica y en que Jesús ha crecido, porque está marcado ese acento monoteísta de su fe en Dios. Por ejemplo, los nombres de sus hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, muestra que existía un ambiente religioso monoteísta, un ambiente en donde los nombres de las personas guiaban o por lo menos pretendían mostrar una relación con Dios.
Jesús había nacido en el seno de una familia judía. Las palabras y los hechos de Jesús evidencian ese ambiente en el que se reconocía y se confesaba la existencia de un solo Dios verdadero. Pero al mismo tiempo reflejan una intensa vivencia espiritual que fue la que moldeó la propia visión de Dios para nuestro provecho. En el comienzo de la actividad pública de Jesús, como lo relatan los evangelios, encontramos un ejemplo de ese tipo de experiencia. Recordamos el bautismo en el Jordán. Jesús tiene una visión en la que los cielos se rasgan, permitiendo así el contacto entre Dios y los hombres. Desde los cielos desciende sobre él el Espíritu Santo y se oye una voz que le reconoce como el Hijo amado. Luego viene el relato de las tentaciones y afirma esa visión, pues Jesús no actúa ya por su propia cuenta, sino como dice el evangelista, Jesús es movido por el Espíritu. La victoria sobre Satanás, de la que hablan los relatos de las tentaciones, es también el objeto de una visión acerca de quién es Dios y la soberanía de Dios, al entrar Jesús en contacto con este mundo pecador y lleno de tantos conflictos. Lucas dice en un relato, en palabras de Cristo, Cristo dice, he visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Es el único caso en el que el mismo Cristo se refiere a una visión. Jesús sabía que la intervención de Dios en nuestra historia no tendría lugar en un momento futuro, sino que había comenzado ya, con la victoria sobre el enemigo que se estaba haciendo patente, esa victoria a través de las liberaciones y de las sanidades que estaba obrando Jesús y que había encomendado a los hombres obrar a través de mencionar con su autoridad su nombre. Los evangelios muestran a Jesús orando en lugares y momentos más insospechados. Madrugaba para retirarse a orar en un lugar apartado. Después de una larga jornada de actividad, se retira a orar durante toda la noche antes de convocar al grupo de los 12. Ora también en presencia de sus discípulos o después de enviarlos a la otra orilla del lago. La novedad de la forma de orar de Jesús pone de manifiesto también una enseñanza sobre la oración. Jesús transmitió a sus discípulos la certeza de que serían escuchados por Dios. Todo lo que pidáis en vuestra oración lo van a obtener si tienen fe en que lo van a recibir. Marcos 11:24. Y les invita a dirigirse a Dios sin ostentación, sin utilizar preámbulos innecesarios. Pero no solo instruyó a sus discípulos sobre cómo debían orar, sino que les enseñó una oración que refleja la forma admirable de una experiencia con Dios, lo que se ha llamado el Padre Nuestro. Fue en unidad de estos dos factores. Primero, la fe tradicional de Israel en un solo Dios y una intensa vivencia espiritual que fue cultivada en la oración, donde Jesús nos descubre una nueva imagen de Dios y donde se fue fraguando una especial relación con Él. Así que Jesús nos va acercando a ese Dios de los primeros cristianos. ¿Quién era Dios para Jesús? Como Padre, como Señor, a quien obedece hasta el último momento. También como nos muestra que Dios ya no habita únicamente en el templo, sino está en todo lugar y le dice ciertamente a sus discípulos cómo orar también. Así vamos entendiendo un poco más cuál era la visión que tenían los primeros creyentes acerca de Dios. Gracias por compartir el programa, gracias por atender estas palabras. Bueno, si ha sido de provecho hoy para su vida, compártalo con otros. Recuerden, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.